Me avisas cuando me exceda de los 10 minutos para que podamos pasar a la otra parte. ¿Vale? Ya, no hago temas. Perfecto. Yo brevemente le quiero contar algunas cosas que para mí son importantes, ¿no? En relación a este trabajo, que es un trabajo que es continuidad de otro y que tiene que ver con una línea de pensamiento, ¿vale? No es nada terminado, no es nada acabado, sino es el inicio de algunas reflexiones, pero creo que es importante dar cuenta del origen, porque el artículo este parte muchísimo tiempo antes, parte concretamente en el 2018, y les voy a decir concretamente cómo parte. El origen de este artículo tiene que ver con un correo electrónico que yo recibo en el año 2018 de un colega, de un amigo español de la Universidad de Valencia, en donde me envía un libro, cuyo título exactamente no recuerdo, pero tiene que ver con pedagogía crítica y en educación física. ¿Vale? Un libro editado por la Universidad de Lleida, que yo leo muy atentamente y que me genera, por un lado, la alegría de recibir un libro sobre una temática tan interesante, pero la sorpresa de empezar a visualizar que la forma de entender la pedagogía crítica eh, está muy centrada, no iba a decir centrada porque no es exclusivamente, pero está centrada en dos cosas. Una, en una visión bien técnica y bien metodológica de lo que se entiende por pedagogía crítica. Es decir, qué hacer en educación física cuando hablamos de pedagogía crítica, por un lado. Y por otro lado, muy centrado en el contexto, como es habitual, en el contexto español por un lado y anglosajón por otro lado. ¿Vale? Con la única presencia de un colega colombiano en el libro. Entonces, la molestia, entre comillas molestia, que me provoca el libro de este amigo me hace ponerme a escribir como una manera de responder a esa reacción que me provoca el libro. Y en el año 2018 salió un artículo en la revista Psicología, Sociedad y Educación de la Universidad de Almería, que es la respuesta mía a ese libro. Y la profundización de algunas ideas que aparecen en ese artículo se terminan de plasmar en el artículo que ustedes han podido leer. Ese es el origen, ese es el origen. Y creo que es importante dar cuenta del origen porque normalmente uno tiene la visión de que cuando escribe como que recorta la realidad en un momento determinado y cuenta algo. Y no, normalmente no es así. Normalmente lo que uno cuenta, lo que uno comunica, tiene una historia particular que se puede remontar a 2 años antes, incluso se puede remontar a décadas anteriores, si uno hiciera una revisión de su propia historia como investigador, como profesor, como educador, como científico, etcétera. ¿Vale? Ya, eso es una primera parte que para mí es importante. Otra, que como ustedes pueden visualizar en la lectura del artículo, tiene que ver, otro aspecto importante de esta introducción, tiene que ver con el formato. Si ustedes se dan cuenta, el formato del artículo no es el formato tradicional de un artículo de investigación, introducción, ¿cierto? Donde se da cuenta del problema, los objetivos, la metodología, el análisis, los resultados. No, el artículo no sigue ese formato y estoy intentando cada vez menos escribir en ese formato, porque estoy bastante cansado de la asepsia propia de la ciencia tradicional que sigue un formato específico y que yo no sé qué les pasa a ustedes, pero que a mí en lo personal me atrae bien poco, me atrae bien poco. ¿Vale? Por lo tanto, el artículo sigue otro formato. No estoy diciendo que mejor, a lo mejor ustedes dicen yo prefiero el artículo tradicional y es totalmente legítimo, pero a mí en lo personal, en la manera de escribir, en la etapa por la que estoy pasando, me invita a buscar otras narrativas. ¿Vale? El tercer aspecto tiene que ver con, si ustedes se dan cuenta, el artículo no está escrito solo, está escrito con amigos, ¿vale? Concretamente con Sergio Toro, un amigo chileno que algunos de ustedes conocerán, y con Fernando Gómez, un amigo español de la Universidad de... Estudió en la Universidad de Valencia, ahora está en una universidad privada en Valencia, que no recuerdo su nombre, con quien hemos compartido. Por qué digo esto? Que podría parecer una tontera, ¿no? Bueno, creo que la ciencia
también tiene que dar cuenta de las relaciones afectivas desde las cuales se construye lo que se está queriendo construir. Y en ese sentido, compartir reflexiones, tensiones, críticas con amigos y amigas de diferentes lugares, de diferentes realidades, creo que ayuda a seguir pensando el fenómeno educativo o el fenómeno que cada uno esté trabajando en su línea. Y el cuarto aspecto de la introducción, yo espero no haberme comido los 10 minutos, tiene que ver con que está escrito en una revista española. Y está escrito en una revista española de manera intencionada, ¿vale? Y eso tiene que ver porque creo que, y después lo podemos conversar, que en la educación física chilena hay una obsesión con el extranjero, ¿vale? En alguna época fue España, y ahora se puso de moda Estados Unidos, Canadá, Australia, ¿cierto? Felipe, que está en Australia, nos puedes decir, como los grandes modelos a seguir para solucionar todos los problemas de la educación física chilena. Entonces, mi intención de publicar en una revista española tiene que ver con decirle también algo a aquellos que nos han intentado guiar por mucho tiempo. Y que creo que está bien tener referentes extranjeros, creo que es maravilloso y creo que la ciencia se nutre también de eso, pero no podemos olvidar también desde dónde escribimos, desde dónde pensamos y desde dónde comunicamos lo que queremos comunicar. Creo que el publicar en revistas extranjeras, sobre todo desde una visión crítica hacia ellos, posibilita un diálogo que en algunos casos es fecundo y en otros casos, bueno, pues queda ahí, ¿vale? Relacionado con esto último, el artículo, como ustedes pueden ver, aparentemente trata, según el título, de la formación inicial de maestros. Le puse maestro porque está publicado en una revista española, pero bueno, sería formación inicial de profesores de educación física. Yo no sé si el artículo realmente trata el tema de la formación inicial de profesores, ¿vale? Pero bueno, fue la excusa para poder pensar algunas cosas en relación a la educación física chilena. ¿Y qué cosas? De manera muy sintética, porque ustedes han leído. Una, la crítica a esa copia de otros modelos, ¿vale? Nos imponen, yo creo que nos imponen, ¿vale? De alguna manera nos imponen, desde las universidades, desde el ministerio, desde diferentes entidades, nos imponen modelos que a mi modo de entender son descontextualizados. Con esto no quiero decir que sean malos modelos, sino que son descontextualizados, no están pensados desde nuestra propia realidad, no están pensados desde nuestras propias problemáticas. Y por lo tanto, de alguna manera, es interesante dar cuenta del contexto particular en el que nos encontramos, que a mi modo de entender, y es muy discutible, tiene una dimensión micro, que podría ser la chilena, pero tiene una dimensión macro o media, que podría ser la latinoamericana, y tiene otra dimensión más grande, que es pensar y escribir desde aquellos lugares que han sido excluidos de la ciencia tradicional. Y cuando hablo de esos lugares, podríamos hablar del Asia, podríamos hablar del África, podríamos hablar de América Latina. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Y aquí siempre me gusta, creo, ya no recuerdo, pero creo que está citado en el artículo, una frase de Boaventura de Sousa Santos, donde él dice que en la universidad actual construimos discursos revolucionarios en instituciones reaccionarias. Entonces, esa dicotomía entre esos grandes discursos centrados en la pedagogía crítica, en la transformación social, en la justicia social y lo que hacemos realmente en las universidades, que a mi modo de entender, es validar y legitimar un modelo que tiene poco que ver con esa pedagogía crítica. Estamos excesivamente centrados en darle respuesta a los problemas que tenemos desde una especialización atroz en lo metodológico. Y entonces estamos todo el día hablando de metodologías activas, de evaluación formativa, y asumimos que eso va a solucionar todos los problemas. De hecho, a mí me llama poderosamente la atención que nosotros en la universidad recibimos estudiantes en general con historias de mucha violencia en sus propias constituciones como sujeto, y tenemos una tasa, ¿cómo se llama la acreditación? Una tasa tiene un nombre.
metodologías que tienen en cuenta las particularidades de los sujetos, que nos preocupamos de nuestros estudiantes. A mí eso me llama poderosamente la atención. Y creo que no de esa manera, pero sí en el artículo se dan algunas reflexiones que tienen que ver con eso. Hay una pregunta, es muy relevante, para lo cual yo no tengo una respuesta final, pero creo que es importante, que es ¿quiénes somos nosotros y por qué somos como somos? Creo que esa pregunta nos lleva también a pensar desde dónde estamos construyendo la ciencia que queremos llevar a cabo, ¿vale? Y creo que una plausible respuesta a esa pregunta tiene que ver con asumir que el proceso de colonización es un eje vertebrador de la universidad en general, de la formación inicial docente en general y de la formación inicial docente en educación física, ¿vale? Y hay otro aspecto, con esto voy terminando, que creo que es importante y que se recoge, a lo mejor no de manera explícita, pero se recoge en el trabajo, tiene que ver con ese sueño de la transformación social y el aporte que desde la formación inicial docente de educación física o desde la educación física escolar podemos hacer a esa transformación social. Y ahí hay algunas ideas que yo solo voy a nombrar porque ustedes han leído el trabajo y ahora podemos conversar, que es el centrar el trabajo o asumir que el centro del trabajo educativo está en la acción, está en la acción, está en lo que hacemos, está en lo que hacemos junto a otros, ¿vale? Y por lo tanto, la comunidad o las comunidades se convierten en un eje vertebrador de algunas de las reflexiones que ocurren en ese, o que aparecen en ese artículo. Hay otras, y ya con esto me callo. La voluntad de vivir, la acción colectiva, la reciprocidad, la posible eliminación del principio de competencia, el compromiso político y ético, del cual creo que hemos estado muy alejado como colectivo dedicado a la educación física, y la necesidad de transgredir las normas instituidas. Yo creo que me he ajustado a los 10 minutos, Felipe, una mirada muy sintética, y ahora si queréis podemos conversar todo lo que ustedes estimen conveniente. Gracias, Alberto. Sí, estábamos justo en el tiempo. Bueno, ahora yo creo que podemos, en relación a estas preguntas que le llamamos taller, a propósito de lo que preguntaba al principio, le llamamos taller en el sentido que vamos, mediante diversas estrategias, tratando de cómo nos podemos ir constituyendo como investigadores en conjunto. Un proceso que tiene como diversas formas, y esta también es una de ellas. Y yo creo que dijo hartas cosas Alberto, pero voy a dar la palabra. Yo tengo algunas preguntas, algunas ideas también a propósito de lo que planteó, pero dejamos el micrófono abierto. Las preguntas que sean, las preguntas que quieran, aquí no hay preguntas tampoco, como dije, desde las más pragmáticas hasta las más complejas y voladas del mundo. Yo, Felipe, puedo hacer decirle a Alberto que muchas gracias por estar acá. Lo he escuchado ya en algunas oportunidades y me parece muy interesante todo lo que él plantea. Y mi pregunta, porque yo siempre he pensado lo mismo, entonces me hace mucho sentido esto de que siempre estemos buscando información desde fuera y basándonos en imágenes externas cuando nosotros tenemos tanto que decir. Y yo creo que a lo mejor el problema más grave de esto, no sé, es una opinión mía, es que en general esto de ser colonizados hace que de repente siempre se sienta que lo que viene de afuera es mejor que lo que nosotros podemos tener dentro o que nuestras propias experiencias. Entonces también nos pasa, por lo menos a mí me pasa, que siento que de repente lo que yo voy a decir no es importante o no tiene el mismo peso que si lo dice otra persona de fuera de Chile en el fondo. Pero también es cierto que al decirlo uno genera como anticuerpos en ciertas personas. Mi pregunta es,
¿qué te ha pasado cuando tú expones esto y qué te contestan en cierto modo las autoridades o con quien sea que estás hablando cuando propones que nosotros tenemos harto que decir y que no debiéramos basarnos tanto en las culturas contemporáneas o que están con nosotros? Eso. Muchas gracias, Patricia, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, Patricia. Compartimos en la Santo Tomás, ¿cierto? ¿O nada que ver? Sí. En Ya, una perfecto. charla que En una nos charla, invitaron en la Santo Tomás. efectivamente. Un gusto volver a verte. Bueno, Igual. mira, aquí pasa, yo creo, aquí pasa una cosa bien curiosa. Yo comparto contigo el tema de que, claro, cuando uno plantea algunos discursos por un lado, pero principalmente algunas prácticas, porque creo que es en la acción donde se da la posibilidad de transformación, se generan eso que tú llamas anticuerpos, ¿no? En algunas personas, en algunas personas. Creo que esos anticuerpos vienen dados porque efectivamente cuando uno plantea ciertas cosas, hay personas que se sienten tensionadas. Y yo creo que es totalmente lógico y legítimo tensionarse hacia la posibilidad de darse cuenta de que lo que uno ha estado haciendo durante mucho tiempo es susceptible de ser cuestionado. ¿Vale? Pero eso le pasa a las personas con lo que yo pueda decir y me pasa a mí con lo que otras personas puedan decir al respecto. ¿Vale? Así entre paréntesis, yo desde hace unos años vengo estudiando, vengo trabajando lo que se denominan las teorías decoloniales y las propias teorías decoloniales tienen toda una crítica hecha desde otros lugares bien interesante. Entonces, claro, cuando uno se entusiasma por un tema, se mete, yo creo que inconscientemente ya asume que encontró la verdad. Pero las verdades todas son cuestionables. Todas son cuestionables. Entonces yo creo que esto también pasa por una actitud científica que uno va desarrollando en su despliegue profesional. Es decir, asumir que nada de lo que uno dice es la verdad, sino es una verdad coherente desde un lugar particular, pero que desde otro lugar particular es muy cuestionable y es muy susceptible de ser tensionado. ¿Vale? Y pongo el énfasis en esa actitud científica, porque la ciencia no es un proceso técnico, sino también tiene que ver con el desarrollo de una forma de vivir, que tiene que ver con el cuestionamiento, pero no solo de lo que otros hacen, sino también de lo que uno mismo va desarrollando como pensamiento. Entonces, a partir de acá, efectivamente se generan esas tensiones. ¿Qué es lo que yo visualizo? Que en términos discursivos no se generan tantas tensiones. ¿A qué me refiero? Cuando en una reunión, en un claustro, en un trabajo que está realizando con colegas, uno plantea otros autores, uno plantea otras formas de ver el fenómeno, llamémosle el fenómeno a aquello que estamos investigando, en general es bastante bien acogido. El problema no está ahí, el problema está cuando uno dice, bueno, en función de esto, entonces podemos intentar realizar o plantear otras formas de hacer aquello que queramos hacer. Y ahí es donde efectivamente se genera el gran conflicto. ¿Por qué? Y voy a hablar de la universidad específicamente. Porque la universidad está excesivamente burocratizada por un lado y es excesivamente homogénea. Entonces, yo no sé si las personas que han estudiado fuera pueden certificar lo que yo voy a decir, pero es muy curioso que universidades tan distantes en el mundo sean tan iguales en sus formas de proceder. Y hablo de universidades de cualquier país del mundo, son prácticamente iguales. Todas las universidades del mundo están en proceso de acreditación, todas las universidades, casi todas, no las conozco a todas, todas las universidades del mundo están pensando el tema de las competencias. Entonces uno dice, al menos es extraño. Entonces, cuando uno propone esas prácticas diferentes, eso es lo que genera más resistencia. Estoy pensando, por ejemplo, cuando en la Universidad de Valparaíso, concretamente donde trabajo,
propusimos la creación, que ahora también está de moda, de algo que en Colombia es bastante común, que son los semilleros de investigación. Pero bajo una lógica no productiva, sino bajo una lógica formativa. Es decir, el semillero de investigación se constituye en un proceso de formación que no está dirigido por la jerarquía académica, sino está dirigido por los propios estudiantes. Y que no está institucionalizado en términos de postular a proyectos para conseguir fondos económicos, sino que tiene una lógica de autogestión del propio colectivo. Eso, que lo llevamos a cabo en algún tiempo y que tuvo mucho éxito, ya desapareció, ¿vale? Desapareció por la misma tensión de que la universidad, al ver que esto era un proyecto muy innovador, quería institucionalizarlo. Institucionalizarlo significa que lo que quería era que dejara de funcionar a partir de los propios criterios que el propio colectivo había definido como forma de vida al interior de esa comunidad, para empezar a funcionar desde los propios criterios universitarios. Entonces, bueno, lo que sí creo es que es en esas otras formas diferentes donde uno también va desarrollando esa actitud científica, que no pasa por los indicadores, que no pasa por dar cuenta siempre de ciertos procesos homogéneos, sino que pasa por ir creando, porque yo no tengo respuesta, ir creando una forma diferente de hacer universidad en general o de hacer educación física en particular. No sé, Patricia, si te contesto o me fui para otro lado, ¿vale? Pero eso tiene que ver con lo que me provoca tu comentario, tu pregunta, tu reflexión. No, sí, súper, súper. Gracias. Sí, no sé si hay más comentarios, ¿alguien quiere tomar la palabra? Aquí Alberto, su presentación y lo que también se observa en el artículo, esta idea que pone como escribir artículos o hacer investigaciones como la posibilidad de conversar con otros, en este caso la posibilidad de juntarse con amigos, de estar con amigos, de compartir ideas juntos. Ciertas tensiones que provoca el formato científico. Lo digo a propósito de una discusión que también se coloca en la escuela, que yo no sé investigar porque no sé cómo el formato y todas esas cosas, y que hartas veces atrapa en el sentido de querer avanzar. Y también la idea a propósito de que están en proceso de construcción de su proyecto, impulso, previamente llamado Semillas, es también la pregunta: ¿con quién escribir? ¿Con quién escribir? ¿Escribo con amigos, con amigas? ¿Será lo conveniente o no? ¿Tiene que ser alguien relacionado con mi tema? Bueno, y lo otro también, algunas preguntas relacionadas con dónde enviar ese artículo, por qué a esa revista, por qué a ese lugar. Quizás también sería bueno pensar como los tiempos implicados cuando empezaron, por ejemplo, a escribir la publicación, cuánto tiempo pasó entre que la escribieron y les enviaron los comentarios, y cuánto tiempo pasó para que finalmente fuera aceptado. Como lo digo porque también cuando pensamos ciertos procesos escriturales están siempre desfasados. Escribo algo en 2018, bueno, de hecho una vez en 2018 y salió en 2020. Entonces pasa a veces mucho tiempo y hay que pensar que lo que uno hace en 2021 tiene que ver finalmente con lo que uno hace en 2020. Y así, o previo incluso. Entonces, como también creo que son importantes como esas preguntas, y otras preguntas que puso las o sea, algunas cosas las voy a decir después, pero las dejo un poco al aire como haciendo una especie de resumen, y desde dónde estamos construyendo nuestro campo profesional, nuestro campo disciplinario. ¿Qué problemáticas son las que se construyen? ¿Cómo se construyen? Y tengo una pregunta precisa, pero quiero ver si otra persona dice algo. ¿Tiene alguna otra pregunta o algún comentario? No necesariamente preguntan. Hola. Felipe. Perdón. O no sé, ahí el moderador que modere, por favor. Sebastián, Alberto, como te dije al principio, Sebastián no escuchó.
ex estudiantes de acá y los invitamos a los investigadores jóvenes, a los ex profesores sobre todo que están en el sistema escolar, a empezar a dialogar por fin con gente que esté en el sistema escolar y se construye como en conjunto saberes. Y ese es el caso de Sebastián, que está acá y que está realizando un magíster en la Universidad de la Frontera, así que estamos contentos en su presencia. Tiene también un programa que invita a distintos personajes por Instagram y otras redes sociales y que ha generado, a mi parecer, aportes bien interesantes. Dale, Sebastián. Gracias, gracias, gracias Felipe por tus palabras. Bueno, primero saludar a todos y todas quienes están aquí. La tecnología nos hace a veces desde lejos estar un poquito más cerquita, eso está bueno. Segundo, igual comparto lo que decía la profesora Patricia, a veces cometemos muchos errores de irle a preguntar a unos señores en España qué hacer en La Pintana o en la Escuela Los Pellines de Valdivia, que me parece por lo menos a mí que es un error. En segundo, por otra parte, y rescatando un poco lo que decía Felipe recién, esto del hacer investigativo, y les consulto a ustedes que son como más expertos que yo, en si el hacer investigativo, en términos de la forma, le hace hacer un paper o un artículo, está teniendo el impacto que quienes lo escriben quieren que tenga. No sé si me doy a entender. En ese sentido, creo que las plataformas como esta, lo instantáneo, ¿cierto? Lo instantáneo hoy día es como lo que lo lleva, nos guste o no, tiene una penetración, un impacto quizás mucho más profundo. De repente, y esto lo digo con mucho cariño y mucho respeto, los papers, los artículos quedan como en unos cajones, así como los proyectos del Parlamento, y no llegan a quienes debiesen llegar. Entonces ahí hay una dicotomía, una desconexión quizás entre el mundo académico y el hacer más práctico. Eso. De pronto podríamos sumar otra pregunta a lo que señala Sebastián, siempre y cuando vaya en la misma línea de lo que señaló Sebastián, ¿no? ¿O vamos con él? Ya, perfecto, vamos con... ¿Vamos? O sea, siguiendo, Perdón. perdón, Douglas. es que, no, siguiendo con la línea de Sebastián, que me parece absolutamente clara y la comparto plenamente, creo que son elementos que también se deberán incluso investigar sobre esta justamente desconexión que también a veces la siento, no siempre, evidentemente, pero sí en ocasiones tengo la sensación de lo que menciona Sebastián, que mucho de lo investigado finalmente no tiene un real impacto en los cambios, en los procesos, y también tiene que ver un poquito con lo que Alberto mencionaba, ¿cierto? Que tenemos líneas de trabajo que se van dando a lo largo del tiempo y las vamos manteniendo normalmente. Por eso, dentro del artículo, y quería hacerlo la pregunta que le quería consultar a Alberto, que me llamó la atención cuando decía que dentro como del proceso de planificación proponen la incertidumbre como un eje central. Y eso me pareció interesante, pero quería saber si lo podía explicar un poquito más o darnos como una idea general, que me pareció interesante, pero no sé si finalmente, y uniéndolo un poquito con Sebastián, si es esto aplicativo o cree que puede ser aplicativo el llevarlo a cabo. Eso, no sé si quedó más o menos clara la pregunta. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Voy a empezar por, Felipe, te dejo para el final, ¿vale? Y voy a empezar por Sebastián y Douglas. Bueno, a Sebastián, cuando yo tenía redes sociales, lo había visto en algún encuentro virtual en las redes, pero me quité de las redes sociales porque Sebastián me carga lo instantáneo, ¿vale? Esta cultura del aquí, del ahora y del ya me cansó un poquito y ese fue uno de los motivos por los que decidí restarme de estar en el espacio virtual de las redes sociales, no en otros espacios virtuales como el que tenemos
como el que tenemos hoy día acá, que permite una conversación más sosegada, más tranquila, más reflexiva. Voy a tomar algunas de las cosas que planteaste, Sebastián. Digo para que se entienda lo que quiero decir. Yo no reniego de la necesidad de conversar con profesores, profesoras, amigos y amigas de otros países, de otros contextos, de otras latitudes, para preguntarles qué harían ellos ante situaciones particulares que nosotros podamos tener en La Pintana, en los cerros de Valparaíso, etc. Lo que no creo es que ellos tengan respuesta. Si hay algo que se ha olvidado en el proceso científico es la conversación. Y la conversación con la mayor diversidad posible de actores creo que ayudan a enriquecer la mirada desde la cual nosotros explicamos un problema. El problema es que muchas veces nos quedamos con la reflexión de esos colegas para intentar dar solución a nuestras propias tensiones. Entonces, lo que sí creo es que esa diversidad de miradas que uno toma desde la lectura, desde la conversación, desde el escuchar diferentes actividades, tiene que de alguna manera pasar por la reflexión crítica que nosotros podemos hacer desde nuestra propia realidad, ¿vale? Hay un ejemplo muy particular, yo no sé si ustedes conocen la famosa propuesta educativa de las comunidades de aprendizaje de Ramón Flecha en el contexto español, que aquí trajo a Chile una profesora hoy día, creo que de la Católica del Maule, que es Donatila Ferrada, ¿vale? Donatila Ferrada, y que es muy interesante, que ha dado un éxito tremendo en el contexto escolar. Pero Donatila se dio cuenta que tal cual estaba hecha la propuesta, pues no era aplicable en este contexto. Y ella lleva años trabajando en cómo esa propuesta puede ser mirada, puede ser nutrida, puede ser enriquecida desde, por ejemplo, el contexto de algunas escuelas rurales en Chile, donde ella colabora y trabaja de manera constante. Entonces, yo creo que la diversidad de perspectivas y miradas es muy necesaria, que tenemos que leer y compartir con gente de muchos territorios diferentes, pero que nosotros tenemos, y aquí esto es lo importante, que darnos el tiempo para pensar, no solo para reproducir las ideas de otros. Yo estoy preparando una presentación para mañana que tengo una actividad, y una de las cosas que quiero plantear o que planteo es que yo he ido transitando desde vomitar autores y autoras que ya tenían respuesta a todas mis preguntas a intentar pensar un poquito. Con esto no estoy queriendo decir que yo tengo respuesta a los problemas, pero eso de vomitar lo que otros y otras dicen sin pasarlo por un pensamiento sosegado, tranquilo, crítico de aquello que voy leyendo, lógicamente da pocos resultados, sobre todo cuando uno trabaja en diferentes comunidades, ¿vale? Esa es una primera idea a partir de lo que tú planteabas, que no estoy queriendo decir que tú hayas dicho lo contrario de lo que yo digo, solo que es lo que me genera tu primera reflexión. Yo comparto con ustedes que efectivamente nuestro quehacer investigativo tiene poco impacto, sobre todo si consideramos el impacto desde esa lógica de lo instantáneo. Sí, yo creo que la ciencia, salvo a partir de esta pandemia, ¿cierto?, con lo que ha significado las vacunas, pero en general la ciencia no tiene un impacto instantáneo, tiene un impacto a mediano o largo plazo. Y aquí me voy a tomar algo que dijo Douglas. No hay que olvidar, yo creo, no hay que olvidar que el trabajo académico y científico no puede estar aislado de nuestra condición de académicos y académicas. ¿A qué me refiero? Académicos y académicas no solo se dedican a pensar en el escritorio, también se dedican a hacer política, ¿vale? Cuando hablo de hacer política no me refiero a participar en un partido político, sino también me refiero a hacer un aporte en las decisiones que vamos realizando en el trabajo que supuestamente desarrollamos junto a las comunidades.
Aquí voy a repetir al mismo autor, no porque no sepa otro, sino porque me atrae mucho, que es Boaventura de Sousa Santos, cuando él dice que el gran problema de la universidad es que ha separado el proyecto epistemológico del proyecto político. Es decir, se ha dedicado a hacer ciencia sin tener claridad para qué está haciendo esa ciencia. Es decir, ¿para qué estamos haciendo ciencia? ¿Y qué es lo que nos encontramos? Con una universidad muy focalizada en hacer ciencia para sí mismo. En académicos y académicas que hacemos ciencia para engrosar nuestro currículum vitae, para obtener mayor estabilidad académica y laboral, para que nuestro ego aumente porque nos invitan a conversatorios en la Universidad Católica Silva Enrique, y todas esas cosas, ¿vale? Pero se nos olvida que cuando uno hace ciencia, supuestamente la hace con un fin mayor, ¿vale? Con un fin mayor, que tiene que ver con esa transformación, en nuestro caso, de las propias comunidades. No cualquier transformación, en mi caso, una transformación dirigida hacia mayores cuotas de justicia social, por ejemplo. Entonces, ¿hago ciencia en mi escritorio o estoy con las comunidades trabajando en el día a día? Eso la universidad lo ha solventado a partir de eso de que llama de en la vinculación con el medio, ¿cierto? Pero que ha sido una forma de decorar algo que era mucho más revolucionario. Pero la universidad, en lugar de oponerse a esa mirada, lo acoge, lo hace suyo y le quita lo que tiene de revolucionario para llamarlo ahora vinculación con el medio, y nos tiene a todos los profesores y profesoras locos buscando colegio para hacer relación, para buscar problemas de investigación, etc. ¿Vale? Entonces, creo que ese es un peligro, al cual tenemos que estar muy atentos y al cual tenemos que dar respuesta. Por eso en el artículo se habla, que no es una idea mía, como casi nada, sino que es una idea de Silvia Rivera de Kunsikansky, cuando ella dice la necesidad, para transformar, la necesidad de transgredir las normas instituidas. Es decir, si queremos conseguir algo diferente, pero siempre vamos a hacer lo mismo bajo las mismas reglas, difícilmente la transformación va a operar de alguna manera. Entonces ella hace una invitación a transgredir las normas instituidas, pero transgredir las normas instituidas siempre tiene un riesgo para nosotros, ¿vale? Y ahí está el proyecto político, no solo el proyecto epistemológico. Si yo tengo que asumir que para ayudar y colaborar con la transformación, yo también asumo riesgos. Esos riesgos se minimizan, esos riesgos se suavizan cuando yo no me quiero constituir en un héroe a título personal, sino cuando yo hago un trabajo junto a las comunidades, porque siempre el colectivo tiene mucha mayor fuerza que las personas consideradas individualmente. Entonces, bueno, ahí yo he dado algunas ideas que creo que es interesante, ¿no? En el sentido de, uno, poner el énfasis en la comunidad, no en mí como héroe. Yo no soy héroe de nada, salvo que el constituirme como héroe me permite a lo mejor, esta es una reflexión que vengo haciendo hace tiempo, me permite a lo mejor dormir más tranquilo y tener mayor salud mental. Es decir, yo no cambié nada, pero mis alumnos me aman, que es importante, ¿cierto? Me voy a la cama muy tranquilo diciendo que bien hago yo mi pega en comparación a todos mis colegas que lo hacen más o menos. Entonces, claro, en términos de salud mental a mí me deja más tranquilo, pero la transformación y el cambio no pasa por lo que hace una persona individualmente, sino por cómo las comunidades construimos otras formas de vivir en general u otras formas de hacer ciencia en particular. Y en ese sentido, ahora me voy a enlazar con la idea de la incertidumbre, Douglas. En ese sentido, yo creo que ese principio para mí es central. Es central y es complejo. Y aquí voy a hablar en términos de la vida individual. ¿Por qué digo que es complejo? Porque nosotros hemos sido, bueno, yo por lo menos he sido criado en una sociedad centrada principalmente en la certidumbre, que tiene su traducción en términos de operador político en el control. Entonces yo quiero tener controlado todo. Yo quiero tener controlado a mis estudiantes, quiero tener controlado las clases con mis PPT inmensos, ¿cierto? Que me dan seguridad. Quiero tener controlado los papers que voy a publicar en el año. Quiero controlar. ¿Qué es controlar?
Controlar es ejercer poder sobre el otro. Pero un poder entendido como dominación. Es decir, yo lo que quiero es que el otro haga lo que yo quiero que haga. Pero eso es contradictorio a un principio básico del aprendizaje. Y ahí, bueno, también podemos discutir mucho al respecto. ¿Cuál es un principio básico del aprendizaje que yo defiendo? El principio básico es que no hay nadie que yo conozca por lo menos, ni ningún artículo, nada que yo haya encontrado hasta el momento, que me diga que el aprendizaje es controlable. Es decir, que se puede predecir el momento y el lugar donde el aprendizaje emerge. No hay posibilidad, no hay posibilidad. El aprendizaje es incierto. Tú lo único que puedes controlar como profesor o profesora es la enseñanza, pero no el aprendizaje. Y eso a mí a título personal me ha dado mucha tranquilidad. Me ha dado mucha tranquilidad y eso tiene que ver con la incertidumbre. El aprendizaje es incierto, Douglas. Es totalmente incierto. Yo no sé qué te pasa a ti cuando yo hablo. Yo solo sé lo que yo hablo. Entonces eso me libera de un montón de responsabilidades que tienen que ver con esa docencia centrada en el control, que tiene que ver con esas planificaciones que hacemos que son tediosas y que no las hacemos para nuestros estudiantes. Ustedes me corrigen, a lo mejor alguno de ustedes es diferente, pero esas planificaciones las hacemos para nuestra jerarquía. A mí me encanta el mes de febrero, yo tengo mucha relación con profe, tengo mucha familia de profesores y profesoras, me encanta el mes de vacaciones de febrero porque por allá por el 15 de febrero, un poquito antes, empiezan los grupos de WhatsApp a pedirse las planificaciones unos a otros, ¿vale? Incluso en la universidad. Oye, tú hiciste la asignatura tanto, pásame la planificación. Entonces, ¿esa planificación para quién es? Esa planificación es para el director o directora de la carrera. Esa planificación es para el director o directora del colegio. Pero no es para nuestros estudiantes. No tiene ninguna utilidad en términos de guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ese no es el problema. El problema es mayor, que es que terminamos creyendo que esa planificación es útil. Y entonces la usamos de verdad. Porque yo podría entender que por una cuestión de jerarquía, por una cuestión de poder, yo haga esa planificación para entregársela a mi jefe o a mi jefa. Pero no me la tengo que creer. Cuando llego a la sala de clase con mis estudiantes, a los cuales voy a conocer en ese momento, y entonces inicia el proceso educativo, yo tengo que rehacer toda mi planificación. Pero eso no lo hacemos. Sí. Eso ya no lo hacemos. Lo que hacemos es la primera parte. Entonces, liberarse de la certidumbre y liberarse del control, es decir, liberarse de la idea de que yo puedo controlar el aprendizaje, es permitirte entrar en una dinámica educativa que tiene que ver, a lo mejor voy a ser muy superficial, pero cada día estoy más convencido, única y exclusivamente en conversar. Porque yo creo que ahí está el eje del proceso educativo, en la conversación con el otro y con la otra. Esa conversación es la que me permite conocer y darme a conocer. Porque no es que yo tenga que conocer a mis estudiantes, es que mis estudiantes también me tienen que conocer a mí. Pero miren, y volvemos a lo mismo. ¿Cómo me conocen? ¿En mi actuación de profesor o me conocen como Alberto Moreno Doña? Porque yo puedo aparentar ser quien no soy. Y yo creo que muchos hemos caído en muchos momentos en mostrarnos ante nuestros alumnos como quien no soy. Eso se refleja para mí en una idea básica que se repite mucho entre profesores y profesores, incluso universitarios, cuando le dicen a los estudiantes, recuerden que cuando estén con niños y niñas, las emociones quedan fuera del salón de clase. Y uno dice, bueno, pero ¿eso es posible? ¿Cómo es eso de que yo cuando voy a compartir con niños y niñas, mis problemas yo los voy a dejar fuera del salón? No, yo soy Alberto Moreno y Alberto Moreno entra al salón de clase con sus tensiones, con sus problemas, con sus conflictos, y una manera de empezar a generar la confianza es mostrarle al otro, al niño o la niña, que yo también tengo esos problemas, que yo me peleé con mi señora el día de ayer, es mentira, pero supongamos, me peleé con mi señora el día de ayer, que hoy estoy triste y que hoy estoy muy alegre. ¿Vale? Entonces, ese perder el control
tiene que ver también con mostrarme en todas mis debilidades y en todas mis fortalezas, tomando el discurso oficial de debilidades y fortalezas de los famosos FODA, ¿cierto? Entonces, para mí eso tiene que ver con el principio de incertidumbre que cruza transversalmente todo el quehacer educativo. Asumir que el aprendizaje no es controlable y que por lo tanto yo tengo que ocupar más tiempo en preocuparme de mi relacionalidad con la comunidad que de la planificación, que de las metodologías, que de los procesos evaluativos, que de esas pautas tremendas que hacemos para evaluar y que todos, yo creo que todos y todas somos conscientes que no reflejan el proceso educativo, pero sí certifica que tenemos el poder para decir lo que otros y otras han aprendido. Pero claro, decir lo que yo estoy diciendo me pone en contra de todo el discurso institucional que opera en todas las instituciones educativas, en todas las instituciones, y que se reproduce incluso en nuestros propios estudiantes, porque nuestros propios estudiantes nos dicen, oye, ¿dónde está la pauta? Y yo les digo, pero ¿para qué vamos a tener pauta? Conversemos. Y me dice, sí, pero yo quiero ver que efectivamente pasó lo que pasó. Bueno, pero no me lo estás diciendo. No, quiero la pauta. Entonces, la pauta se ha convertido en algo tan relevante que creemos que efectivamente refleja lo que ocurrió en el salón de clase. Entonces ya es una creencia totalmente instalada en nosotros como cultura. Ni siquiera me refiero a nosotros como 10 o 11 personas. No, como cultura. Y necesitamos pauta para todo. Para todo. ¿Vale? No sé, Douglas, si respondo a eso de la incertidumbre, que es bien... Sí, o sea, sí, de todas maneras, y de verdad que me parece muy interesante, te agradezco muchísimo, Alberto. Creo que a mí por lo menos me ha hecho mucho sentido, veo también a varios sonriendo y asintiendo con la cabeza en algunos momentos. Evidentemente que choca con lo que está establecido, ¿cierto? Y choca con algunos, y podría también llevarse a una discusión un poquito más... ver cada uno de los puntos, ¿cierto? Porque evidentemente que también hay un proceso que hoy yo está instaurado en mi cabeza que eso sí tiene una relevancia y tiene una importancia, también el tema de las planificaciones, por ejemplo, por decir algo en ese sentido. Pero me pareció muy, muy interesante cuando leí parte del documento, esta incertidumbre, así que me queda mucho más claro y de verdad que lleva un poquito en este momento a la reflexión de todos los procesos que vamos realizando. Así que te agradezco muchísimo. Y también solamente comentar que me parece muy interesante también cómo inició este proceso de, de tu investigación, a partir de un correo electrónico y de repente, claro, uno, y lo que yo que no estoy tan inserto en el tema de investigación y que estoy tratando de hacerlo, de repente buscar un tema y a veces buscamos, y de repente en ciertas conversaciones nacen, por ejemplo, el principio de incertidumbre, por ejemplo, por decir algo. Así que nada, yo por lo menos te agradezco muchísimo. También aprovecho de comentarles que me tengo que despedir porque tengo una reunión ahora, pero muy, muy interesante y muchas gracias. Muchas Gracias, gracias David. a ti, Douglas. Elvira creo que quería decir algo. Perdón, después retomo las cosas tuyas, Felipe, ¿vale? Vamos. Sí, tranquilo, si yo lo dije como para abrir, no te preocupes. Súper. Elvira. Ahora sí, ya. Bueno, primero me disculpo, los primeros 20 minutos tuve serios problemas con internet, entonces me los perdí. Pero bueno, hay cuestiones que me han quedado dando vuelta de lo que ha planteado Alberto. Alberto, te saludo y saludo también a mis compañeros y a Sebastián. Qué rico verte, Sebastián, ahí por ahí. Exalumnos. Me encantó escucharte, me encantó. Alberto nos dice el certificado, la certificación del poder, que hay un tema aquí que no nos permite hacer comunidad de repente, Alberto, que es lo que yo siento, ¿ya? Y porque de pronto creo que el talante formativo, el talante académico está por sobre la comunidad educativa, escolar, y no hacemos esa bajada que necesariamente se requiere. Entonces, claro, como dices tú,
Lo más importante es que la persona que está investigando, en este caso, ¿cierto? O yo siento que de repente se investiga sin tener esa conexión directa con la comunidad, y me aparece nuevamente Paulo Freire en esta pedagogía de la autonomía. Enseñar exige esa disponibilidad al diálogo. Si no tenemos diálogo, si no conocemos al otro, o sea, ¿cómo logramos realmente establecer este diálogo con la comunidad e investigar aquello que realmente necesita la comunidad? Entonces, de pronto, siento que la investigación ha estado centrada en el CV, en el currículum vitae, para que digan que yo soy una persona que investigo, y yo creo que la falta de entusiasmo hacia la investigación radica en esta falta también de diálogo que hay interinstitucional. A la institución yo comparto plenamente lo que dice el Alberto. A la institución lo que le importa es que tengamos la programación al día, que las pruebas las entreguemos, y que de pronto la programación no tiene nada que ver con lo que haces en el aula, por ejemplo, ¿ya? Y que la evaluación tenga tales significados, o que tenga tales ítems, porque esos son los que son válidos para evaluar al estudiante. Y entonces, obviamente, la autonomía de la enseñanza, que requiere realmente que se supone la seguridad de discutir con un otro, yo creo que ha quedado minimizada, y la institucionalidad nos ha hecho, creo que todavía, yo creo que no desconozco que probablemente exista una muy buena intención detrás de esto, ¿no? Pero el problema está, ¿cómo nos vemos tensionados también los docentes? Es cierto, a que la estructura, o sea, la forma, esté bien armadita. ¿Me entiendes? Entonces, de repente esa tensión entre lo bien armadito y lo que realmente es importante, siento que de pronto no conversa, no dialoga. Entonces, para mí, realmente un agrado escucharte, Alberto. Te había solamente leído, y es una discusión central. Yo creo que en todas las instituciones. Bueno, con Felipe algo hemos conversado al respecto, pero la educación física también ha caído en eso, o sea, en investigar aquello que realmente hoy día la comunidad educativa, la comunidad escolar, me refiero a esa comunidad, probablemente no requiere. Entonces estamos investigando aquello que para la comunidad científica, para la comunidad académica le interesa, pero no hacer este diálogo, que es central. Eso, solamente quería hacer ese aporte. Gracias, Elvira. Miguel. Miguel. No se escucha, Miguel. Está el micrófono apagado. Estás muteado. Tienes apagado el micrófono, Miguel. No se escucha. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, esto de la tecnología todavía me tiene pillado. Ya. Pero sé que para algo sirve. Y sirve para escuchar así cosas tan interesantes. Pero tiene los mejores dispositivos, sí, en comparación. Sí. Claro. Y quiero algo breve porque cuando algo no te provoca, uno se sale de la pantalla y deja de escuchar, que sucede mucho con nuestros alumnos. Claro, cuando uno no los provoca, ellos son muy inteligentes, muy claro. Y si uno no tiene esa capacidad de reaccionar, decir, oye, se han bajado, no porque se les cortó, porque estén en BTR, sino porque definitivamente lo que te estás diciendo no tiene mucho sentido. Y quería decir que investigar, que es algo que a mí me apasiona y he intentado hacerlo durante mi vida, no es una cuestión compleja ni fuera de la condición de ser humano, sino que es una cuestión que es básica para construir nuevos conocimientos que son muy necesarios, ¿ya? Nuevos conocimientos en diferentes ámbitos, ¿ya? Y en ese sentido, yo creo que tenemos una gran dificultad en nuestra disciplina, en el ámbito de la educación física, que es falta de pensar, del pensamiento, ¿ya? Recuerdo a alguien, un amigo español, que dice, piensa como quieras, pero piensa, y ese pensamiento que ha hecho con otro, vuelve a compartirlo para que otros sigan pensando, y de ahí saldrá algo productivo y mucho mejor, ¿ya? Y creo que el gran problema que tenemos en la educación física chilena es que existen muchos Marcos Enríquez Ominami, ¿ya? ¿Ya?
y creo que es eso, porque son poco generosos para compartir sus cosas y se quedan ahí. Y creo que es una cuestión central, ¿ya?, en nuestro quehacer. Y hay gente muy capaz, muy inteligente, que uno lo escucha discursear, pero se quedan ahí, los marcos de Enrique Ominami, donde quieren figurar, y falta armar estas semillas, ya sin lucharse, sin brillar, pero que alguien pueda seguir y reproducir eso, ¿ya? Porque estoy seguro que Sebastián, ¿ya? Sebastián ha tomado algo de alguien que no brilló, ¿ya?, que no, a lo mejor no publicó grandes cosas, pero que él está reproduciéndole y está tratando de transformar esas realidades, ¿ya?, que esas realidades que son muy dolorosas de la escuela chilena, ¿ya? Y eso yo creo que en definitiva es el producto de lo que debiera ser la investigación, ¿ya? Solo eso, disculpa, Alberto. Sí, gracias a Elvira y Miguel por esta reflexión que hacen, que es muy interesante, y también la hemos conversado en conjunto y también individualmente. Y quiero sumar a lo que ustedes preguntan, y ya como para cerrar, ¿cómo ves tú, Alberto, estos análisis que plantean en el artículo? ¿Cómo dialogan con el actual documento? Con el actual documento de estándares de formación docente que apareció la semana pasada, fue lanzado. ¿De qué manera dialoga con eso? ¿De qué manera un proyecto diferente, alternativo, ustedes le llaman decolonial, dialoga, conversa con la estructura, con la emergencia de nuevos documentos, no solo documentos, sino de nuevas políticas que se van a traducir de particulares maneras en el campo profesional? ¿Cómo pensar, por ejemplo, la idea de la incertidumbre desde crecientes procesos de estandarización, ya no solo vigilando la entrada de los estudiantes mediante distintos dispositivos como la beca de vocación de profesor, como los proyectos de formación inicial docente, los estándares, la prueba de salida de los estudiantes con la prueba inicia, y luego las pruebas de marcos de actuación docente, como el marco para la buena enseñanza, el marco para la buena dirección, los profesores que siguen cargos directivos, y así una serie de dispositivos. ¿Cómo dialoga con este proceso tan creciente de estandarización, y que incluso el documento nuevo incorpora elementos que uno podría decir que están planteados desde otro lugar, desde otro posicionamiento? Eso englobando junto a lo que comentaron. Perfecto. Muchas gracias, Felipe. Bueno, me queda harto que, a partir de todo lo que han dicho, agradecer a Elvira, a Miguel, a Felipe. Bueno, he anotado muchísimas cosas, entonces voy a ir armando algo a partir de los diferentes temas, sin olvidarme de la primera parte de Felipe, que creo que igual es interesante. Ya voy a partir por el tema del diálogo, ¿no? Al cual Elvira hacía referencia. Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchas cosas personales, muchas cosas profesionales, muchas cosas colectivas, pero que es importante para mí rescatar una primera idea. Yo creo que los profesores universitarios en general, ¿eh? En general habrá de todo, pero en general los profesores y profesoras tenemos poca relación con las comunidades educativas, más allá de lo burocrático formal. Es decir, conocemos bien poco desde adentro qué es lo que le pasa a las comunidades educativas. Entonces, vamos a las comunidades educativas a invitarlos a dialogar y a preguntarles qué quieren que investiguemos. Entonces, a mí eso siempre me ha llamado profundamente la atención. ¿Por qué? Porque es como si alguien viniera a mi casa y me dijera, oye, ¿qué quieres que investigue sobre tu casa? Y yo le diría, yo no quiero que investigue nada, pues yo ya tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mis relaciones, y yo, si estoy interesado en algo, yo lo haré, ¿vale? Entonces, en la buena onda, yo creo que con muy buena intención, ahora con el tema que los procesos de acreditación llamaron investigación aplicada, con muy buena intención nosotros vamos a los establecimientos y le decimos, oye, ¿en qué te ayudo? Pero es que yo no te pedí ayuda.
¿vale? Entonces, yo creo que hay una cuestión de fondo, que es que los profesores universitarios tenemos que ir a los establecimientos educacionales a aprender, no a ayudar. Ese es un principio básico. Con esto no quiero decir que, porque es importante, porque esto es una conversación y esto no permite dar cuenta, en mi caso personal, de toda mi trayectoria, pero yo he pasado por todo, he pasado por los estándares, por el Fondes y por los indicadores, pero uno va entrando en crisis, va pensando, y va cambiando su actuar. Y actualmente, una de las cosas que yo pienso y que hago, en la medida de lo posible, cuando la pandemia lo permite, es ir a los centros educativos a aprender. Es decir, yo no quiero ayudarte en nada. Yo quiero aprender cómo ustedes hacen lo que hacen. Porque el que conoce de cerca los centros educativos sabe perfectamente que los profesores y profesoras viven en una situación denigrante. En todo sentido. Con una carga laboral excesiva. Con unas responsabilidades que son incontables. Y con una situación laboral que es horrorosa, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué pega le voy a dar yo? Ahora te voy a invitar a dialogar y entonces, no, yo voy a instalarme en tu centro educativo porque quiero aprender. Creo que eso cambia la mirada de la relación, porque ya no es una relación desde el que sabe al que no sabe, sino es una relación que nos pone en la posibilidad, yo siempre digo conversar, no dialogar, porque el diálogo es el concepto que tomó la institución para decir ahora que tiene que haber relación. Yo digo conversar, ¿vale? Conversar cuando tú puedas, conversar cuando tú quieras, y yo voy a tener acto de presencia para estar ahí y seguir aprendiendo. Esa es una primera idea que quería plantear. La segunda, que tiene que ver con lo que planteaba Miguel, con ese que alguien puede seguir, ¿vale? Yo creo que eso es el proyecto político del cual yo hablaba. Es decir, cómo yo proyecto que la transformación, por ejemplo, de la forma de hacer ciencia no parte por una crítica que yo pueda hacer o por una idea que se me ocurra a mí hoy, sino que tiene que ver también con un proyecto, porque claro, yo no pretendo llegar a mi universidad y decirle a todas las autoridades, ¿sabe qué? Todo está malo. No, yo tengo un proyecto para ir instalando diferentes prácticas de manera gradual, de manera concreta, de manera paulatina. ¿Por qué? Porque sé que si lo hago de la otra manera, quedo fuera. Po. Y yo no quiero quedar fuera de la universidad. La universidad es un buen lugar para propender a la transformación, ¿vale? Para intentarlo, por lo menos. Para intentarlo. Entonces, ese proyecto político para mí es importante, Miguel, en el sentido de, bueno, ¿cómo yo proyecto esto? ¿Cómo yo proyecto incluso la resistencia que pueda estar generando la institución? ¿Cómo yo proyecto otra posibilidad? Y eso es lo que nos falta, yo creo que nos falta. Reaccionamos mucho, pero proponemos poco, ¿vale? Y digo proponemos poco, y aquí voy a ser muy moderado, proponemos poco con poco criterio de realidad, ¿vale? Porque tampoco podemos pretender que ahora la universidad va a cambiar entera porque yo piense diferente a como piensa la universidad. Pero sí podemos instalar al interior de mi escuela, al interior de la unidad, al interior de la comisión, otros procedimientos, otras formas de vivir la universidad. Y eso para mí tiene que ver con el proyecto político. ¿Cómo conversa esto con los estándares? Bueno, ya aquí les quiero confesar algo. Les voy a confesar porque es importante para mí hacer público. Yo fui parte del primer equipo que empezó a trabajar en los estándares de formación inicial docente para el área de educación física y para el área de educación parvularia. Y tengo la triste noticia de que los dos equipos iniciales, sus propuestas fueron rechazadas y se conformaron nuevos equipos. Es decir, tengo 100 de 100, ¿vale? Fui expulsado de los dos equipos que conformaron los estándares, lo cual es un éxito tremendo cuando uno piensa en cómo funciona la institucionalidad, ¿cierto? Pero curiosamente, la nueva propuesta de estándares, que yo no he leído completa, Felipe, te tengo que decir, pero sí he visto unas imágenes que andan rondando por ahí en relación a cuál sería el núcleo. El de educación física reproduce parte de lo que nosotros propusimos. Lo que nosotros propusimos, pero antes de eso, le voy a confesar otra cosa.
Cuando yo ingresé al equipo de los estándares, yo la primera invitación que recibí, yo dije que no. Y dije que no porque no creo en los estándares. ¿Vale? Pero como también tengo ego, dije, bueno, no creo en los estándares, pero como yo soy mejor que otros, mejor que lo haga yo a que lo haga otro. ¿Vale? Eso fue una cuestión de ego personal. ¿Vale? No salió muy bien. ¿Vale? Fue una bonita experiencia porque colaboramos con muchas comunidades. Fue interesante, pero bueno, no fue validada la propuesta y finalmente fue otro equipo el que se hizo cargo. Y en educación parvularia, yo no sé si ustedes han sabido, pero hace unas semanas atrás, 2 semanas atrás, se dieron a conocer la propuesta de estándares y el segundo equipo el equipo que verdaderamente lo formó, porque fue el segundo el que lo hizo una declaración pública diciendo que esa no era la propuesta con la que ellos habían terminado. ¿Y qué ocurrió? Que la Subsecretaría de Educación Parvularia modificó eso para adecuarlo a sus propios intereses. ¿Vale? CPIP, al ver esa carta, retiró la propuesta. De hecho, no sé si habrá salido, pero hasta el viernes pasado ya no había propuesta de educación parvularia porque se dieron cuenta de que efectivamente había ocurrido eso. Y por lo tanto, llamó a retomar la propuesta que el equipo había presentado. ¿Por qué cuento toda esta historia? 1, para entender el contexto, y 2, para decir que creo que, Felipe, la conversación es bien poca y bien compleja. Porque una de las cosas que nosotros planteamos en el artículo, no de manera explícita, pero que está a la base de lo que planteamos, es que la lógica de estandarización, lógicamente, va en contra de algunas ideas que nosotros vamos proponiendo. Pero sí creo que hay la posibilidad, desde la política pública, por ejemplo, de trabajar en una idea que podría ayudar a esa conversación. Y es una idea que todavía no se ha trabajado de fondo, que es asumir que si somos profesionales, que yo no lo tengo tan claro, una de las características de lo que significa, al menos en la sociología de las profesiones, significa ser profesional, es la característica de la autonomía. Es decir, para ser considerado un profesional, yo tengo que ser autónomo. Y ese es un tema a trabajar desde la política pública, que es que los profesores y las comunidades educativas no son autónomas. No son autónomas para nada. Lo hemos visto en el tema de la pandemia, con la flexibilización curricular, con todo lo que ha ocurrido, ¿cierto? Con los planes. Es decir, las comunidades no se piensan a sí mismas, pero no se piensan no porque no puedan o porque no quieran o porque no sepan. No se piensan porque no se lo permiten. Y la universidad estamos igual. No nos estamos pensando a nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, yo creo que un eje que podría ayudar a esa conversación, Felipe, sería trabajar muy bien el tema de la autonomía. Desde el mismo CPIP, cuando se habla de estándares de formación inicial docente, se dice, desde la propia directora de trabajo, se dice que los estándares no son más que un marco orientativo, que no determina el proyecto educativo que haya en las diferentes escuelas de formación desde las diferentes universidades. Se explicita eso así, pero claro, eso no conversa con las condiciones que tenemos para pensar nuestras propias escuelas. ¿Y qué terminamos haciendo? Bueno, pues terminamos tomando el modelo y reproduciendo. Sintetizo diciendo que yo creo que en la autonomía hay una posibilidad de construir un eje desde el cual hacer conversar diferentes propuestas críticas con la lógica institucional. Creo que es una conversación muy compleja. Pero creo que es una conversación que podría ayudar a correr el velo de ese proyecto institucional macro que se tiene desde las instituciones. Es decir, por ejemplo, a transformar la lógica de los estándares, a transformar la lógica del CINCE, porque eso al menos ahora que estamos en campaña, cuando uno revisa los diferentes programas políticos, uno encuentra que hay algunas propuestas que están intentando correr ese velo, ¿vale? Y yo creo que eso al menos es interesante. No sé si soluciona el problema, pero al menos es interesante. Lo que ha ocurrido en Chile con el estallido social, con la convención institucional, es que el velo de algunas conversaciones se ha ido corriendo. Y yo creo que eso es importante. Entonces sí creo, no desde la lógica de lo instantáneo, como planteaba Sebastián,
pero sí desde la lógica del mediano a largo plazo, que pensar y escribir algunas cosas puede ayudar también a ese correr el velo en un plazo no menor de tiempo, ¿vale? Porque hay discursos que empiezan a constituirse como, empiezan a naturalizarse, y por lo tanto, si esos discursos empiezan a naturalizarse, tenemos que ver cómo esos discursos se operacionalizan en la práctica concreta, ¿vale? Asumiendo que siempre hay un riesgo, que es que cuando lo que se está trabajando como alternativo se instituye al interior de las propias instituciones, ¿vale? Que ese ha sido uno de los mecanismos que ha tenido la universidad para excluir de ella el pensamiento crítico, ¿vale? Me perdonan, por favor, si hay algún psicólogo o psicóloga presente, pero creo que el pensamiento crítico lo que hizo fue psicologizarse y nos hizo entender en la universidad que el pensamiento crítico era una habilidad del pensamiento. Y entonces nos tienen a todos en la universidad aprendiendo a argumentar, aprendiendo a comparar, aprendiendo a analizar, como si eso fuera pensamiento crítico. Se le quitó al pensamiento crítico su componente político. Y claro, cuando se le quitó el componente político, finalmente todo se relajó para que sigamos funcionando bajo el mismo modelo en el que estamos. Eso. Y voy con lo primero, si te parece, Felipe, que creo que es importante, y aquí quiero mostrar una... Dime, Felipe. Sí, que no, es que solo nos quedan 4 minutos, entonces si lo puedes acortar en 2 sería perfecto para poder hacer. Lo acoto en 2. Y lo primero que les quiero plantear acá es lo siguiente. Aquí quiero ser bien bipolar, ¿vale? Una cosa es el discurso oficial eficiente para escribir más y publicar más y hacer más ciencia. Y otra es el discurso en el cual yo creo y que tiene que ver con la situación en la que yo estoy ahora. ¿Por qué digo eso? Porque si uno quiere ganar fondos y mejorar los indicadores, etcétera, no escribas con amigos. Escribe con gente que escribe. ¿Cómo se hace? Estamos llenos en la educación física de trabajos científicos, entre comillas, hechos por gente que no se conocen entre ellas, que aparecen en el mismo artículo pero nunca han conversado. ¿Vale? Pero eso les permite aumentar rápidamente su producción. Yo ya no creo en eso. Digo no creo porque yo también he cometido actos como ese en algún momento. ¿Vale? Yo creo que efectivamente uno tiene que escribir con personas con las cuales se siente cercana afectivamente. ¿Por qué digo eso? Porque es desde ese afecto desde donde la crítica es mucho más sencilla de ser legitimada. Es decir, si a mí alguien que no conozco de nada me dice, ¿sabe qué? Alberto está escribiendo puras cabezas de pescado, me enojo. Pero si me lo dice Felipe, no me enojo. Me hace pensar. Me hace pensar. Entonces, la parte afectiva de la crítica es súper potente. Por eso juntarse con amigos a criticarse entre ellos es muy relevante para la construcción de una ciencia que tenga que ver efectivamente con la posibilidad de ir transformándose a sí misma en el tiempo. Y a partir de aquí, en la misma bipolaridad, ¿dónde enviar el artículo? Donde tenga más posibilidades de ser publicado. En mi caso ahora, ¿dónde enviar el artículo? Donde me apetezca. ¿Por qué digo eso? ¿Ahora sí? ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Ya. Sí. Entonces, ¿dónde enviar el artículo? Ahora a mí, en mi situación personal en la que estoy, post pandemia, post estallido social, donde me apetezca. ¿Vale? Donde me resulte cómodo, donde me resulte atractivo, ¿vale? Pero en la visión, en la otra parte de la bipolaridad, ¿dónde? Donde tú tengas más opciones de ser publicado, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Porque yo en mi caso ahora mismo, y esto, hoy estamos con confesiones, ahora mismo estoy escribiendo solo desde donde me invitan, ¿vale? Porque estoy un poquito cansado de hacer artículos que no tienen que ver conmigo, sino tienen que ver con otras cosas. Entonces, pero bueno, esas son situaciones muy particulares. Entonces, hay que generar mecanismos para intentar hacer conversar esos dos mundos. Termino con algo que dijo, creo que fue, hoy se me fue, a ver, lo anoté por acá, pero tenía que ver con algo que dijo Douglas, lo anoté y no sé dónde lo anoté. En el fondo tenía que ver con cómo construimos el problema.
o la investigación. Yo creo que una de las cosas que está pasando es que siempre buscamos los temas de investigación fuera de nosotros. Y yo creo que eso es un error. Yo cuando estoy trabajando el tema de la decolonialidad, estoy trabajando lo que estoy trabajando, eso no tiene que ver con que yo crea que eso es interesante, eso tiene que ver con parte de mi historia vital, tiene que ver con mi recorrido. Yo nací en España, estuve hasta los 22 años, me vine para acá, conviví con comunidades indígenas, hice un magíster en filosofía. Entonces, mi propia trayectoria me ha llevado a entender que eso es lo que estoy trabajando ahora, tiene que ver conmigo. No es un problema que a Fondesit le resulte interesante, no es un problema que a mi universidad le resulte interesante. Es un problema que tiene que ver con solucionar incluso temas personales. Entonces, ciencia y experiencia no pueden vivir en mundos paralelos, tienen que correr de la mano. Por eso creo que los temas de investigación no tienen que venir de afuera, tienen que venir de la conversación entre mi propia trayectoria y lo que yo me voy encontrando en las comunidades. Eso, Felipe, creo que me alargué un poquito, pero eso es lo que podría decir hasta el momento. Disculpa si me pasé. Sí, no, está bien. Bueno, para finalizar queremos agradecerte de verdad por el tiempo, las reflexiones que se han producido al alero de esto, y también cómo el artículo y lo que estás señalando permite pensar procesos que se están viviendo en la universidad, sobre todo un proceso de acreditación que se viene ahora durante el mes de septiembre, y cómo ha configurado esto como un marco desde donde entender nuestras prácticas y hacer universidad. Así que te agradecemos de verdad, de parte de todo el cuerpo académico y ex estudiantes también que son cercanos a nosotros, como el caso de Sebastián. Te damos las gracias nuevamente por este espacio. Gracias a ustedes por la escucha y por la posibilidad de conversar, Felipe. Se pasaron. Muchas gracias. Va a estar el video disponible y te voy a enviar el link, y también va a estar disponible para nosotros. Voy a enviarlo prontamente. Súper. Un abrazo a todos y a todas. Gracias. Chao, que muchas estén muy bien. gracias. Que Chao. estén bien. Ya, gracias.